les decía que en función si eran los contactos principales o los contactos auxiliares, hacíamos esa referencia de Bornes que tenía un dígito o dos dígitos, y en el caso que fueran los bobinos, bueno, se simbolizaban con A1 y A2, no sé si recuerdan. Ahora vamos a avanzar un poquito más en lo que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una salida a motor, una salida de arrancador, siempre hablando de motores que son los que se utilizan en algún tipo de proceso, que son motores para accionamiento, que el motor por sí solo no se utiliza, siempre está atado, digamos, a otro elemento, como puede llegar a ser una bomba, un ventilador, algún tipo de cinta, un montacargas, lo que sea. Todo el motor siempre se utiliza para accionar otro elemento, ¿no? Entonces, básicamente, esta salida a motor asume mucha cantidad de funciones y hay que tener muchas funciones a la hora de accionarlas o de arrancarla o de variar su velocidad o invertir su sentido de giro. Una de las funciones que tenemos que tener en cuenta, la norma IEC 6947 define 4. La primera de ellas es lo que es el seccionamiento, que ustedes ya estimo que lo deben tener bien claro, que es una función de seguridad, ¿no? Que tenemos que garantizar el aislamiento eléctrico entre la alimentación general y el motor en el caso que lo tengamos al dispositivo en abierto. ¿A qué me estoy refiriendo? El dispositivo que dice el seccionamiento me va a garantizar que haya una separación física suficiente en los contactos para que, bajo situaciones normales o cualquier estado de sobrecarga, de sobretensión, no vaya a aparecer alguna tensión que pueda ser peligrosa aguas abajo de ese dispositivo de seccionamiento. Básicamente eso es lo que está diciendo ahí, que es la característica número 1 o una de las funciones que debe salir la salida motor, que es seccionamiento. Algunos dispositivos, no todos los que están nombrados ahí abajo, cumplen la función de seccionador o cumplen la función de seccionamiento, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes hicieron instalaciones eléctricas, habrán visto cuáles de estos sirven para cumplir la función de seccionamiento y cuáles no. Cuáles sirven para cortar un cortocircuito, cuáles cortan incluso el cortocircuito antes de que éste llegue a su valor máximo. Bueno, todos esos elementos son los que se utilizan también acá, adaptados a el arranque de un motor. Pero bueno, como les decía, la primera de las funciones entonces que debemos cumplir en una salida a motor es el seccionamiento. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, ingeniero, una consulta. Sí. ¿El seccionamiento, en este caso en baja tensión, es necesario que sea visible o no hace falta? Bien, es una buena pregunta. En el caso del tema que nos ocupa a nosotros, el guardamotor a veces guarda la función de seccionamiento porque este dispositivo garantiza al operador que en la posición de abierto todos los polos están correctamente aislados, como dice acá, básicamente en este párrafo. Garantiza al operador que en la posición de abierto todos los polos están correctamente aislados, tanto bajo la tensión nominal como ante todas las sobretensiones esperables en el sistema. Quiere decir que en este caso hay algunos dispositivos que, si bien nosotros no vamos a ver con nuestros propios ojos la apertura de sus bornes, digamos, hay una garantía por parte del dispositivo en cuanto a la apertura de su contacto. Es un poco, nos saca de lo que nosotros sabíamos acerca del seccionamiento, ¿no? Porque siempre habíamos visto, o siempre nos habían explicado que el seccionador justamente lo que pretendía era que nosotros veamos esa apertura, que sea una apertura visible de los contactos. Bueno, en este caso en baja tensión y para este tipo de trabajo, simplemente el guardamotor o el dispositivo que sea apto para seccionamiento
si bien no lo vemos, nos está garantizando la apertura de sus contactos. Esa era la pregunta. Alguien, no me acuerdo quién fue el que me preguntó. Sí, yo, ingeniero, gracias. No, de nada. De todas formas, vienen dispositivos que podemos utilizar hay una apertura visual, ¿no? Cuando tenemos interruptores tipo extraíbles, por ejemplo, ahí en ese caso nosotros, o seccionadores fusibles o lo que sea, podemos llegar a tener esa apertura. Pero en el caso de que usemos ¿cómo se llama? Un guardamotor típico, no vamos a ver la apertura del circuito. Otra de las características que hay que cumplir o que la norma nos dice que tenemos que tener en una función de salida motor es la protección. Propiamente dicha, en general, cuando la corriente de un circuito, cuando la corriente de carga de un circuito comienza a crecer, ese crecimiento de la corriente es derivado evidentemente de algún tipo de falla. De acuerdo a qué tan rápido crezca esa corriente, puede tratarse de un cortocircuito o una sobrecarga, como ustedes ya habrán estudiado. La corriente de cortocircuito, si no es cortada rápidamente, puede ocasionar grandes daños, ya sea a personas u operarios que puedan estar cerca de la falla, como así también a todo tipo de instalación que esté aguas abajo mejor dicho, aguas arriba del cortocircuito. Ustedes ya saben muy bien qué tipo de protección utilizamos, ya sea para cortocircuito o para sobrecarga. En el caso de cortocircuito podemos, por ejemplo, irnos hacia los fusibles, los cuales hay de toda la gama conocida, digamos, de un montón de tipos de acuerdo a lo que nosotros querramos proteger, ¿no? Ya que pueden ser fusibles para usos generales o sea fusibles específicos para un determinado circuito. En la filmina abajo se ven la denominación de estos fusibles. Nosotros vamos a utilizar evidentemente en nuestros esquemas de comando y potencia fusibles que son para los motores, o directamente ya nos vamos a ir a otro dispositivo que es el dispositivo magnético, digamos, que básicamente por un efecto electrónico o electromagnético se produce la apertura del dispositivo de protección, despejándome de esa manera el cortocircuito. Pero bueno, entonces si llegan a ver ahí, habíamos hablado que de protecciones en general y específicamente tenemos que protegerlo entonces contra cortocircuito, que como les decía recién, es un aumento excesivo de la corriente que alcanza en pocos milisegundos un valor igual a centenas de veces o decenas de veces la corriente de empleo, que quiere decir la corriente nominal, básicamente. Los efectos térmicos, puede pasar que haya algún tipo de fusión de contactos, eso ya vamos a ver un poquito más adelante, en función de lo que se denomina coordinación de las protecciones, que es lo que admitimos nosotros en nuestra salida motor que suceda. Si permitimos algún tipo de fusión o si debe ser despejado la falla antes que esto suceda. Y bueno, evidentemente por ahí, tanto en cortocircuito como en sobrecargas que no sean despejadas con el suficiente tiempo, lo que más sufre, digamos, en la instalación, cuando hay una elevación de la temperatura, ustedes ya saben que es la aislación. Todo lo que sea los aislantes de los cables, propiamente dicho, o de los componentes internos de la máquina, van a sufrir calcinación o van a ir perdiendo sus propiedades si la temperatura elevada continúa en el tiempo. Como le decía recién, estos dispositivos de protección debemos detectar el defecto e interrumpir el circuito muy rápidamente. Y lo que le decía, hay algunos de ellos que puede que interrumpan la corriente antes de que llegue a su valor máximo. ¿Se acuerda cómo se
se llamaban esos dispositivos. Tienen que haber visto, calculo, el año pasado en instalaciones o no sé si este año lo ven en generación. Limitadores. Exactamente, son limitadores. Cortan antes de que la corriente llegue al pico máximo en el cortocircuito. Eso va a depender todo de lo que nosotros tengamos, digamos, en la instalación y cuál es nuestro propósito. Si admitimos algún tipo de fusión de contactos, de que se dañe la instalación, como vamos a ver un poquito más adelante, o es una instalación la cual es imprescindible y no se permite ningún tipo de daño y evidentemente la diferencia entre una y otra es económica. Entonces, en función de, justamente como le decía recién, si necesitamos que esa instalación no haya ningún tipo de daño, no va a salir mucho más caro, pero vamos a tener una instalación mucho más confiable, que en tiempos mucho menores va a estar nuevamente en servicio. Y luego tenemos lo que son las sobrecargas, que esta sería ya otra de las funciones salida motor. O sea, la primera era seccionamiento, la segunda general era protección, pero dentro de ella nos encontramos contra una protección contra cortocircuito y una protección contra sobrecarga, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, como ustedes saben, una sobrecarga es algo, puede ser un defecto o puede ser quizás sobreexigir más la máquina de lo que fue calculada, ¿no? Evidentemente nosotros, y ya vamos a ver también en las unidades que siguen, después de la 1, sobre todo en la de arranque posiblemente, o cuando vemos las características mecánicas de la máquina, si nosotros a la máquina le solicitamos potencia en el eje, la máquina no la va a entregar, pero evidentemente vamos a estar trabajando ya con corrientes superiores a la nominal y eso no es más que una sobrecarga. Si esas corrientes elevadas se mantienen en el tiempo, va a producir también efectos como por ejemplo el que le decía recién, de daño de la aislación, y si no está correctamente, digamos, si no tenemos una protección correctamente configurada, puede llegar a terminar dañando la máquina. ¿Cómo podemos proteger el motor contra la sobrecarga? Bueno, básicamente lo que yo creo que todos conocen y lo más común son los relés térmicos con bimetal, es decir, constan de un elemento bimetálico con dos metales con diferente coeficiente de dilatación. Entonces, cuando, digamos, tiene además como un arrollamiento en ese bimetal, entonces cuando la temperatura sobrepasa de un cierto límite, ese bimetal se dobla y interrumpe el circuito. Básicamente, muy sintetizado, el principio de funcionamiento es ese, ¿no? Compensados, básicamente lo que quiere decir es que están compensados contra las posibles diferencias de temperatura ambiente que haya. Pérdida de fase era lo que hablábamos la clase pasada, puede que tenga un dispositivo para ver la pérdida de fase, sino simplemente por el aumento de corriente que va a haber en un tiempo superior va a provocar la apertura del circuito. Y rotor bloqueado o arranque prolongado es en el caso de que ustedes saben que los arranques consumen corriente muy por encima de la corriente nominal. Entonces, en función de ese tipo de arranque, si es un arranque relativamente corto o largo, vamos a tener diferentes clases de dispositivos térmicos para colocar en el circuito. Tal como se enumera acá abajo, ¿sí? ¿Qué otros dispositivos tenemos para proteger el motor contra sobrecarga? Las relé o las ondas de termoinstancia, digamos, y ya sean los dispositivos electrónicos, los cuales podemos también configurar para que ante una sobrecarga nos despejen la falla. Perdón. Luego de ello, lo que nosotros necesitamos, o sea, ya teníamos seccionamiento, protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga. Ahora nos falta tener un dispositivo que nos produzca el arranque, la parada de la máquina o la inversión del sentido de giro, todo lo que sea necesario para nosotros tener la dinámica del motor, ¿no? Poder ejercer todo el trabajo que nosotros querramos sobre el motor. Y esos dispositivos generalmente lo hacen
los contactores. Generalmente lo hacen los contactores, puede llegar a ser otros elementos, pero generalmente lo que se encargan de esto son los contactores de forma electromecánica, contactores o arrancadores combinados, y los electrónicos ya son cuando el motor se conecta directamente a un arrancador progresivo. No sé si alguna vez ustedes lo vieron en el laboratorio, y espero que podamos ir este año, o algún variador de velocidad, que ya son dispositivos mucho más sofisticados y que además de lograr un arranque progresivo de la máquina tienen muchísimas funciones, como variar la velocidad, controlar el par, controlar la corriente, descensan la temperatura de la máquina. Bueno, en función del tipo de variador de velocidad que sea, tienen muchas funciones, muchísimas funciones. Evidentemente son mucho más caros también. Entonces, bueno, recuerden esas 4 funciones porque son las que vamos a usar posiblemente ahora en un ratito para realizar nuestro arranque de la máquina. Hoy vamos a ver si podemos arrancar la máquina todo de acuerdo a la norma correspondiente. ¿Cómo vamos a lograr esas 4 funciones? ¿Cómo vamos a lograr tenerlas? Bueno, vamos a tener que asociar aparatos, aguas arriba de la máquina, aguas arriba del motor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está claro hasta ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos? Siempre la escucho Marco que habla, pero... Sí, sí. Ok. Básicamente la asociación de aparatos lo que nos está diciendo es que para lograr cumplir no hay un aparato que nos cumpla las 4 funciones de salida motor, sino que vamos a tener que disponer, por ahí podemos llegar a agrupar 2, como son la protección contra cortocircuito y sobrecarga, en un guardamotor magnetotérmico. Luego la función de conmutación la vamos a hacer con el contactor. Y el seccionamiento también puede ser con ese mismo guardamotor, ya que, como les decía al principio, nos está garantizando la apertura de los contactos. Yo les hablaba también al principio de que en función de cuán importante sea nuestra instalación, podíamos tener o podíamos admitir diferentes grados de daño en esta instalación. Eso es lo que habla el tema que sigue, que es la coordinación de las protecciones, que es básicamente el arte de asociar un dispositivo de protección contra cortocircuitos, contactor, y un dispositivo de protección contra sobrecarga. El objetivo es interrumpir en tiempo y sin peligro a las personas y a las instalaciones. Pero no todas las instalaciones se protegen de la misma forma en función de su importancia, por lo que tenemos 3 tipos de coordinación. En las 3 hay una característica de que ante una condición de cortocircuito no debe haber ningún tipo de daño tanto a las personas ni a las instalaciones, digamos que no debe existir ningún tipo de proyección de material fuera del arrancador, sobre todo y más aún encendido, ¿no? O sea que tampoco podemos admitir que haya un daño excesivo en la instalación. Evidentemente, conforme vamos avanzando, el daño permitido es menor. Por ejemplo, en la coordinación tipo 1, se pueden aceptar daños en el contactor y en el relé de sobrecarga. Y el arrancador, digamos, cuando habla del arrancador, habla de todos los elementos que componen el arranque de la máquina, puede llegar a quedar inoperativo. Es decir, que se admite, de alguna manera, que la instalación quede fuera de servicio por un tiempo hasta que se resete el relé de cortocircuito o lo que tengamos nosotros como protección. Si hubo alguna soldadura en los bornes ya sea de contactor o lo que sea, se cambia o se cambian los fusibles, el circuito puede quedar inoperativo y al cabo de un cierto tiempo se reemplaza todo lo que haya que ser reemplazado y se vuelve a energizar el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que es una instalación quizás un poco más barata, pero
que la continuidad del servicio va en detrimento de ello, ¿no? O sea, al ser más económica, ante una falla como un cortocircuito, puede llegar a quedar inoperativo un cierto tiempo. Siempre que esas fallas no produzcan, como dice en el primer párrafo, ningún tipo de proyección de materiales fuera del arrancado, ¿no? Siempre que haya una falla, todo tiene que quedar ahí adentro, no puede existir proyección. En la segunda lo mismo, en cuanto a ese tema de la proyección de materiales. En este caso el relé de sobrecarga no puede sufrir ningún daño. Lo que sí puede llegar a sufrir algún tipo de soldadura pequeña y fácilmente reparable es el contactor. En este caso no debemos reemplazar componentes, salvo que la protección contra el cortocircuito esté dada por fusibles. En tal caso se cambian los fusibles, se repara la posible soldadura que haya quedado en el contactor y se vuelve a iniciar el circuito, el motor. En este, claramente, sería una especie de coordinación intermedia, digamos, económicamente hablando, estaríamos entre medio de la 1 y la total, pero bueno, los tiempos en los que la instalación va a estar fuera de servicio son mucho menores. Y en la total, evidentemente, como en las 3, no puede haber ningún tipo de producción de materiales y no se admite ningún tipo de daño, ya sea en el aparato contra sobrecarga ni en el contactor. En este caso, lo que nosotros tenemos es estamos priorizando la continuidad de servicio, ¿sí? Minimizando los tiempos de mantenimiento. Eso, cuando a ustedes les toque proyectar una instalación, van a tener que ver con el que los contrate, o si es de ustedes, qué les conviene. Si hacer una gran inversión inicial y que las posibles fallas sean despejadas en el menor tiempo posible, o si por ahí admitimos algún tiempo de falla, digamos, y la instalación quizás puede llegar a ser un poquito más económica. Eso ya también tiene que ver con la posibilidad de falla que haya, ¿no? Así que bueno, sepan que por norma existen estos 3 tipos de coordinación de las protecciones, en donde lo que se va priorizando es la continuidad de servicio. Evidentemente la total. Profe, en la tipo 1, sí. Bueno, en todo se cumple esto de que no se debe desprender materiales ni daño a las personas, eso en todas. En la tipo 1 se deben reemplazar algunos elementos, o sea, cambiarlos directamente. En la tipo 2 se pueden reparar, ¿sería así? Claro, básicamente... Reparar algún contactor o algo así. Claro, básicamente en la 1 se acepta daños en el contactor y en el relé de sobrecarga. En la segunda, el relé de sobrecarga no debe sufrir ningún daño, esa es una de las diferencias, claro. Y en el contactor, si existe algún daño, es una pequeña soldadura que sea fácilmente reparable, diría yo. Aunque hay que ver a qué llamarle fácilmente reparable, ¿no? No es tangible, por decirlo de alguna forma. Yo te diría que es más de tipo 1 o total, cuando admitís que haya algún pequeño daño o que no haya nada. Pero bueno, es lo que dice la norma, pero básicamente es eso. En una, el relé de sobrecarga puede llegar a sufrir algún daño, puede haber que reemplazarlo. El arrancador, cuando dice arrancador, se está refiriendo a todo el circuito, va a estar un tiempo fuera de servicio. En el caso 2, ya no se admite ningún tipo de daño en el relé de sobrecarga, sí en el contactor. Y bueno, y en la tercera no se admite ningún tipo de daño. Siempre teniendo en cuenta el primer párrafo, que si se fijan es igual a todos, ¿no? No tiene que haber ningún tipo de proyección de material fuera de los elementos. Asociaciones típicas, ¿qué es eso? Bueno, ¿cómo cumplimos nosotros estas 4 funciones de salida a motor en nuestros circuitos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, bastante simple en realidad. Lo que tenemos acá es, en el caso de la izquierda, un guardamotor magnetotérmico, la protección térmica, la protección magnética. Tenemos el contactor, que me cumple la función de conmutación,
Y como les decía al principio, este dispositivo que está acá está protegiendo contra cortocircuito, contra sobrecarga, y además está garantizando la función de seccionamiento. En el caso de un cortocircuito, el que va a actuar va a ser este. ¿Qué pasa en este caso? En el caso de la derecha, la protección contra cortocircuito la tenemos dada por este guardamotor tipo magnético únicamente, el relé térmico a bornes del motor. Bueno, este evidentemente me protege contra sobrecarga, contra cortocircuito y seccionamiento, y ahí tenemos también un contactor. No me acuerdo si puse, no. También podríamos tranquilamente proteger si queremos gastar menos, en vez de poner un guardamotor magnético, podríamos poner fusibles para que cumplan la función de protección contra cortocircuito y un relé térmico para la función de sobrecarga. Y si esos fusibles también podemos hacer que cumplan la función, si son aptos, con la función de seccionador, ¿no? De seccionamiento. Y el contactor para la parte de conmutación. ¿Sí? Antes de pasar, vamos a... ¿Cómo les iba a decir? Hoy vamos a ver un poco ya cómo hacer nuestros circuitos de arranque en el programa que les había dicho, pero previo a eso le quería mostrar un poco, porque no sé si no me dijeron, porque no los conocen realmente o porque no se animaron a hablar, pero les quería mostrar un poco qué es lo que es un contactor. Ya lo vamos a ver en las próximas clases con más detenimiento, pero como dijimos el jueves pasado, el contactor es un interruptor en el cual la operación de cierre, o sea, de conexión y desconexión, la realizamos de forma manual. Si se fijan ustedes en la imagen, nosotros no tenemos acá ningún botón, por decirlo, para cerrar o conectar y desconectar nuestro contactor. Por lo que esa función la realiza esta bobina. Es decir, la vamos a hacer a distancia. ¿Cómo vamos a cerrar o a conectar y a desconectar este interruptor? Bueno, simplemente dándole una tensión que está definida de acuerdo a la que nosotros elijamos a esta bobina. Vamos a cerrar o abrir o a conectar y desconectar este contactor. ¿Cómo está conformado internamente el contactor? Bueno, acá tenemos un despiece. Ese contactor que veíamos recién internamente tiene bueno, un soporte, ¿sí? Que es la parte exterior del contactor junto con esta parte de acá. Tenemos lo que es la culata fija, si es en el caso de corriente alterna, con chapas laminadas. Tenemos la bobina, tenemos el martillo móvil con un resorte, ¿sí? ¿Qué es lo que hace básicamente? Bueno, todo esto evidentemente la bobina va dentro de este circuito magnético con esta culata que es la que se mueve. Cuando esta bobina se energiza, este martillo móvil se cierra sobre el fijo y lo que hace básicamente es cerrarme estos contactos, ya sean tanto los contactos principales, que son los que están acá, como los contactos auxiliares. Como les decía, los contactos principales son siempre contactos que se van a cerrar, ¿no? O sea, cuando energicemos la bobina, el contacto se va a cerrar. Y los contactos auxiliares, que tenemos dos posibilidades, que sean contactos normales abiertos y contactos normales cerrados. El contacto 13-14 que está acá sería un normal abierto. En el caso de un 21-22 sería un contacto normal cerrado. Fíjense ustedes la nomenclatura de Born, que siempre se respeta, ¿no? 13-14, normal abierto, posición 1, porque sería como que nosotros, si lo vemos acá, tenemos 13 y 14, que está en esta posición, y después tenemos el 21-22, que sería este que está acá, que es un contacto normal cerrado. Recuerden siempre, y ahora lo vamos a poner en práctica, que todos estos contactos auxiliares siempre se simbolizan sin tensión, ¿no? Con el motor parado que se denomina. O sea, la bobina desenergizada, siempre. El funcionamiento es muy sencillo, creo que no hace falta mucha más explicación. Cuando se energiza esta bobina, este martillo móvil, o la parte móvil del circuito magnético, se cierra sobre la fija. Ya vamos a ver qué son estas espiras que está acá, ya vamos a ver qué es lo que es el entrehierro y demás.
pero básicamente al atraer el martillo sobre la culata, provocamos el cierre de los contactos principales o el cierre o apertura de los contactos auxiliares. ¿Sí? Les presento, ese es el famoso contactor. Estimo que todos alguna vez lo deben haber visto, pero bueno, por si no lo vieron, ahí está desglosado. ¿Está claro? Tiene también la mayoría de los contactores una especie de enganche, por decirlo de alguna forma, en donde si necesitamos algunos contactos auxiliares extra, simplemente vienen, nosotros vamos a la casa de electricidad, compramos contactos auxiliares, los enganchamos en esta parte de acá arriba, perdón, no puedo movernos, ahí está, esta parte de acá. Entonces quedan mecánicamente unidos, y cuando se produce la energización de la bobina del contactor, esta parte baja y a su vez me activa los contactos auxiliares extra que yo pueda adosarle al contactor. Acá no sé si es esta parte que está acá, no sé si se va a ver en la imagen, pero en su mayoría de los contactores tienen esa especie de enganche, por decirlo de alguna forma, para adosarle contactos auxiliares en el caso que no hagan falta. La mayoría trae uno o dos, y si le queremos poner algunos más, bueno, no los ponemos en ese lugar. ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar por acá, vamos a empezar después la clase que viene con toda la parte de contacto, relé y todos los elementos del circuito. Y lo que vamos a hacer, si me dan un segundo, es vamos a practicar un poco con el K-Decimo. No sé si lo han podido bajar, váyanlo bajando, porque ya a partir de ahora vamos a empezar a hacer ejercicios que van a formar parte de su carpeta de trabajos prácticos. Y recuerden que esa carpeta de trabajos prácticos es condición para regularizar la materia. Así que vayan descargándolo, es gratis y está bueno para practicar. Ahí se los comparto. Todo bien, veo muy pocas caras, están todos con cámaras apagadas. O la gran mayoría, no todos, pero bueno. No hay problema igual, pero creo que está bastante sencillo el tema, o las funciones que tenemos que cumplir. Ahora les comparto el programa. ¿Lo ven ahí? Sí. Excelente. Lo que vamos a hacer ahora, y anótenlo, el enunciado básicamente pasaría a ser su ejercicio número 1, y vamos a realizar el esquema de potencia y de comando para un arranque directo. ¿Sí? Simplemente eso. Vamos a ir viendo, esto lo voy a hacer yo, pero ustedes después lo van a hacer en su computadora, y de última le hacen un recorte y lo pegan en la carpeta de trabajo práctico digital, evidentemente. Bueno, empecemos. Vamos por el esquema de potencia. De acuerdo a lo que vimos recién, ¿qué es lo que deberíamos empezar a colocar? Potencia, ¿no? Hablando de los esquemas de potencia, o el circuito de potencia. Interruptor. Seccionador. Interruptor, seccionador. Bien. ¿Qué cumplía? A ver, ¿cuáles eran las funciones salida motor? 4. Seccionamiento, Un guardamotor. protección contra sobrecarga, contra cortocircuito y conmutación. Bien, excelente. Lo que logré entender es seccionamiento, protección contra cortocircuito, sobrecarga y conmutación. Vamos a hacer una cosa, por ser el primero, vamos a ponerle fusibles, y ya después lo vamos a ir reemplazando por un guardamotor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cumplir estas condiciones con un fusible y con un relé térmico, y evidentemente con un contacto. Bueno, primero vamos a poner un motor. Si ubican el programa, igual no lo puedo agrandar esto, pero bueno.
Aquí están los motores. Vamos a poner un motor trifásico, que lo vamos a poner por acá. ¿Sí? ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner alguna protección. ¿Están fusibles? Fusibles. Vamos a poner los fusibles por acá arriba. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner una protección térmica. Se me perdió ahora. Acá está. Vamos a poner una protección térmica. Y vamos a poner un contactor. Lo vamos a poner por acá. Ya vamos a unir todo. Fíjense siempre la numeración de los bornes. Un solo dígito, el impar arriba, el par abajo, en todos los elementos que colocamos en este circuito se respeta esa numeración, ¿no? Bueno, a este motor hay que alimentarlo. Así que en esta parte de acá vamos a colocar las 3 líneas y como no vamos a colocar neutro, ponemos solamente las 3 líneas y el conductor de protección. Estos son los cables. Después ustedes cuando se pongan a hacer los ejercicios lo van a ir viendo detenidamente. Bueno, acá tenemos las protecciones, entonces vamos a suponer que estos fusibles son seccionables fusibles para que garanticemos también la función de seccionamiento con este cable que está acá, que es cable de fases. No sé si ven ahí el cartel que apareció. Vamos a unir todos los elementos. Cuando lo practiquen en su casa, tengan en cuenta de llegar justo hasta el borne, porque si se pasan, no se los toman. De esta forma se ve, ya van a ver cuando lo simulemos, que se ve hasta qué punto llega la energía, por decirlo, y a dónde se corta. Bueno, vamos uniendo. Ingeniero, creo que hay un elemento que dice fusible seccionable. Bueno, ahí voy. Las protecciones estaban por acá. Acá está, sí. Bien, muchas gracias. Hay que ver que esto no sean los fusibles seccionables. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, ahí quedó unido. Vamos a poner el conductor de protección. Pero, como ustedes ven, voy a correr un poquito porque si no, no puedo. Si nosotros queremos, si yo esto lo pongo en modo simulación, cierro el circuito, pero el contactor, por más que le dé doble clic, no pasa nada. Ustedes ven acá que se me energizó esta parte. Fíjense, no sé si llegan a ver ustedes en su computadora, que es como que cuando energizamos, digamos, cuando le damos a simular y cerré estos seccionador fusible, la parte que está con energía se pone de un color marrón un poquito más oscuro. Entonces de esa forma ustedes pueden detectar qué es lo que no está funcionando, ¿sí? Si ven acá, toda esta parte tendría energía y el contactor como está abierto no llega hasta abajo la tensión, evidentemente. Ese contactor, propiamente dicho, al estar abierto y al no tener forma de energizarlo, porque yo no hice ningún circuito de comando que active mi bobina del contactor, hace que este circuito no sirva. Por el momento ese circuito no sirve para nada. Hemos gastado plata al vicio. Así que vamos a dejar de simular y vamos a ver qué hacemos. Como habíamos dicho al principio, para que esto funcione, vamos a tener que hacer nuestro circuito de comando que me accione este contactor, o sea, me lo ponga en servicio o me lo saque de acuerdo a la necesidad. Para hacerlo un poco más didáctico, lo vamos a hacer independiente. Vamos a hacer de cuenta que nuestro circuito de comando
está energizado con corriente continua, así que vamos a hacer una línea de corriente continua acá. Esto es independiente, tranquilamente podrían hacerlo ustedes con fase y neutro, con lo que ustedes quieran. Esto también ustedes lo dibujan como quieran. Yo ahí solamente lo giré, le borro esta parte, le borré la X que estaba acá abajo. Ustedes haciéndole doble clic al elemento ingresan a las propiedades, ¿sí? Le pongo un poquito más cerca. Y vamos a tirar un conductor positivo, simplemente para de ahí ir descolgando todos los elementos. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un fusible. Este fusible va a ser un fusible de protección de nuestro circuito de comando, ¿no? Va a ser independiente de los fusibles de mi circuito de potencia. Con este circuito de comando nosotros manejamos este circuito de potencia, pero tenemos que protegerlo también, porque puede haber alguna falla en la bobina de contactor, o lo que sea, por ende le ponemos un fusible. Ya lo vamos a nombrar a todo. Bueno, pusimos el fusible. ¿Qué más les parece que haría falta? Un pulsador de parada, un pulsador de marcha y un contactor, o la bobina del contactor. Exactamente. Nos estaría haciendo falta un pulsador para arrancar o para energizar la bobina de contactor, un pulsador para desenergizarla, esa bobina, y la bobina propiamente dicha. Así que, bueno, el pulsador de marcha, ¿qué se les ocurre? ¿Lo hacemos normal abierto, normal cerrado? Acá estaban los Pulsador de pulsadores. marcha, un normal abierto. Ok. Vamos a hacer el pulsador de marcha, entonces lo vamos a poner por acá abajo. Por ahí lo vamos a poner. Y el pulsador de parada es un pulsador que está en serie, con todo el circuito de abajo del fusible, pero en serie con todo el resto, que es nuestro, por decirlo, botón de parada de emergencia. Es un normal cerrado, normalmente que al estar en serie con todo, cuando nosotros lo pulsamos, dejamos sin energía y nos frena el circuito. Este sería nuestro pulsador de parada, o parada de emergencia, lo que sea. Puede ser este, es un pulsador Z, de tipo Z, si no me equivoco, que se denomina así por la forma que tiene, la forma de hongo. O si no, podemos ponerle directamente un pulsador normal cerrado, común, que es este que está acá. Eso va a depender del tipo de pulsador que ustedes quieran. La diferencia que había puesto recién, es el tipo de pulsador. ¿Sí? Hay otros que habíamos visto también, pueden ser pulsadores, esto tenía tipo giratorio, había de tipo volante, había, bueno, con enclavamiento. Nosotros, en función de el tipo de pulsador que necesitemos en nuestro circuito. Por lo pronto vamos a poner simplemente un pulsador común de tipo normal cerrado, que va a ser el que nos va a abrir el circuito, o denominado comúnmente pulsador de parada. Bueno, tenemos el fusible, tenemos un pulsador de arranque, un pulsador de parada. Nos estaría faltando, como dijo Marcos recién, una bobina. Esta va a ser la bobina de este contactor. Ya la vamos a vincular. Sería la bobina de nuestro contactor. Ahora simplemente vamos a poner nuestro borne negativo. Lo giro como para que quede un poquito más. Esto yo lo hago ahora así, después cada uno lo hace como... No, estaba girando uno que no era. Ahí está. No. Perdón que lo achique y lo agrande, es que no lo veo, me aparecen las funciones del zoom y me tapan algunos botones. Bueno, borne negativo, le tiramos un poco de cable negativo por acá. Bueno, por eso. Miren si será. Se me reveló el programa.
lo voy a dejar así mejor porque si no va a ser para renegar. No tiene, era nomás a los fines didácticos, visibles, no por otra cosa. Bueno, vamos a tirar unos cables, cable positivo, vamos a vincular todo. Así. Lo vamos a poner acá. Bien, vamos a empezar a cambiar algunos nombres. A los fusibles le vamos a poner, por ejemplo, F1. A el relé térmico este de acá le vamos a poner F2. A este le vamos a poner F3 porque es algo independiente. Los pulsadores generalmente se denomina con S, así que le vamos a poner, en este caso al pulsador de parada le vamos a poner S1, al pulsador de arranque le vamos a poner S2. Y me faltaría, acá tenemos un KM, le vamos a poner KM1. Y la bobina esta que está acá, que es la bobina de este contactor, la vamos a vincular también poniéndole KM1. Idéntico, así se vincula. Poniéndole el mismo nombre, lo que estamos haciendo es vinculando estos contactos principales que están acá a esta bobina del contactor. Vamos a poner un par de botoncitos para que sea más visible. Estos serían los botones de los pulsadores, digamos. Para vincularlo lo mismo, simplemente le pongo S1, le vamos a poner S2 a este, lo vamos a dejar en verde, o sea que este, si al ser S2 va a ser nuestro pulsador de arranque, y este que está acá, S1, y lo vamos a poner en rojo, va a ser nuestro pulsador de parada. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Voy a poner por ahí, profe, ahí estaría faltando sí, lo voy a hacer en un ratito. el enclavamiento. ¿Ah? Lo voy a hacer en un ratito. Ah, bien. Me vas adelantando el chiste. Ah, está bien. No, está bien. Igual ahí, por lo que veo, no, parece que estaría bien. ¿Qué hago? Cierro mi seccionador fusible, que habría que ver si es seccionador fusible para motores o no. Supongo que sí, porque el programa es para eso. Como vemos, el tema de la energía que le decía recién, o la tensión, por decir de alguna forma, como acá tenemos todo circuito cerrado, tenemos el fusible, que es un circuito cerrado, el pulsador normal cerrado, o sea que hasta acá tendríamos tensión. En el circuito de potencia lo mismo, hasta el contactor. Y si ahora quiero energizar el circuito, lo que voy a hacer es pulsar mi S2, el verde en este caso, y como ustedes ven, el motor prende. Pero, como me decía Marco recién, prende mientras yo lo mantenga apretado. Recuerden que es un pulsador, es como una especie de timbre, el cual cuando yo lo suelto, se me vuelve. Entonces el motor, cuando suelto el pulsador, me queda desenergizado. Por lo que debería utilizar un enclavamiento. Un enclavamiento que lo que vamos a hacer es utilizar los contactos auxiliares que trae nuestro contactor. Habíamos visto que el contactor, en los que les mostré en el PowerPoint, tenía un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado como contactos auxiliares. Entonces, voy a dejar de simular el circuito y a este pulsador S2 lo voy a puentear ahora con un contacto del contactor. Fíjense, estos son contactos normal abierto. Voy a poner un contacto normal abierto por acá. Dijimos que ese contacto normal abierto era de este contactor. Todo esto es un mismo aparato y este contacto también es del mismo aparato, así que le vamos a poner KM1. Fíjense que acá tenemos la posible referencia de bornes. Si fuera un contacto principal o en el caso de contacto auxiliar,
está puesto 13, 14, podría ser que estuviera en otra posición, empezaría a ser 23, 24, 33, 34, lo que sea, pero siempre termina en la posición, en 3 y 4, porque es un contacto de cierre, contacto normal abierto o de cierre. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cuando se hace un cableado extenso, si ustedes son los proyectistas, por decirlo, y tienen un dispositivo que tiene muchos contactos auxiliares, entonces cuando terminen y hagan el plano, digamos, y se lo den a quien va a realizar el tablero, el que hace el tablero dice, bueno, acá tengo un contacto normal abierto, tengo que usar el que está en la posición 3, por decirte, o en la posición 2 o en la posición 1. Es simplemente eso, contacto normal abierto, el que está en la posición, en este caso, que de si dejo 13, 14, sería la posición 1. Como vimos en la imagen recién. El de la imagen de recién tenía 13, 14, si no me equivoco. Sí, 13, 14. Ustedes no lo ven, pero yo lo estoy viendo. Bueno, pero me olvidé de ponerle KM1 a esto. Ahí está. Ahí le puse KM1. Entonces quedó vinculado. Todo esto sería parte de un solo contactor. Lo voy a simular. Le vamos a dar al pulsador. Perdón. ¿Quedó o no quedó? Fíjense que dejé los seccionadores fusibles abiertos, por eso no se me energizaba el motor. Yo prendí, acá se me energiza la bobina, se me cerró el contactor, pero al motor no le llega tensión porque no cerré los seccionadores de acá arriba. ¿Se ve? ¿Están entendiendo algo? Estoy hablando como loco. Sí, sí, no, se entiende. Sí, sí, ok. está claro. En este Bien. caso, la bobina no está conectada todavía. O es ¿Cómo? solamente por el programa. No En entiendo. este caso, ¿por qué se necesitó la bobina si no está Bueno, conectada? es buena la pregunta, porque son circuitos independientes. En este caso sería la respuesta. Como nosotros acá tenemos un circuito de corriente continua totalmente independiente de nuestro sistema trifásico, o sea, la parte de comando del contactor o de este circuito está con un circuito diferente, digamos, está tomado un circuito diferente, entonces yo al energizar, digamos, al pulsar, nuestro pulsador de arranque se me energiza la bobina del contactor, incluso hasta se cierran los contactos del contactor, como es lógico, porque está alimentado por un circuito diferente, a diferencia de lo que habíamos visto en una, si no me equivoco, en la primera clase, o en la segunda, no me acuerdo, en donde estaba tomada directamente de acá la energía, entonces al estar tomada de un circuito diferente, se me energiza la bobina del contactor y se me cierra el contactor. Lo que está pasando es que al estar abiertos los seccionadores fusibles, no me está llegando energía al motor. Fíjense ustedes que si yo ahora cierro los seccionadores fusibles y presiono nuestro pulsador de arranque, ahí el motor me comienza a funcionar, porque se puso en gris. Diferente sería el caso, por ejemplo, que yo hubiera agarrado y a este circuito lo hubiera tomado, por ejemplo, si yo hubiera puesto acá las 3 líneas en neutro y la puesta a tierra, y hubiera tomado, por decirte, de una fase desde acá abajo, hubiera tomado la energía, ¿sí? Si hubiera tomado la energía desde acá abajo y al estar abiertos los seccionadores fusibles, entonces ahí sí, el contactor nunca se me hubiera energizado porque no podría estar sacando energía de ahí, porque están los fusibles abiertos. ¿Está entendido eso o no? Sí, bien, bien. Son circuitos, en este caso nosotros hicimos circuito independiente. De hecho, a este lo hicimos con una red trifásica y a este lo hicimos con una red de corriente continua. Está positivo y negativo. Entonces, al ser circuito independiente, yo al contactor lo puedo energizar tranquilamente, pero no se me energiza el motor hasta tanto no cierre los fusibles. Bien. Perdón, dejé de compartir sin querer. Bueno, vamos a hacer otro caso ahora. No otro caso, vamos a cambiar estos seccionadores de acá. Vamos a poner otra configuración.
Vamos a poner un guardamotor, como habíamos visto. Por acá. Ese era el símbolo del guardamotor termomagnético. Está acá. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Vamos a conectar. Esto presten atención porque la clase que viene yo me tomo el jueves y lo van a hacer ustedes. Les voy a dar un ejercicio que no va a ser tan fácil, tampoco va a ser tan difícil. Y vamos a ver quién es el valiente, que no sea Marco Rodríguez, que se anime a hacer el ejercicio. No es que tenga nada con Marco Rodríguez, pero yo sé que él ya lo sabe. No me lo tomo personal. Claro, no te lo tomes personal. Bueno, en este caso la diferencia es que en vez de colocar una protección térmica y unos fusibles o unos seccionales fusibles, directamente puse un guardamotor. Tengo un poco más de plata y puse un guardamotor magnetotérmico, termomagnético, el cual cumple 3 de las 4 funciones que habíamos visto hace un ratito cuando veíamos las funciones de salida motor. Entonces ahora también lo que quiero es que un contacto, a esto lo vamos a llamar Q sub 1. Voy a borrar un poquito acá. Cuando lo pueda seleccionar, ahí está. Ya van a ver ustedes cuando usen el programa que por ahí se torna medio rebelde. Y vamos a poner también un contacto, que era un poco, que por eso traigo este ejemplo acá, un contacto que me interrumpa la energía a los bornes del contactor en el caso que nuestro guardamotor actúe. La primera clase, no sé si se acuerdan, que yo les dije cuál era el contacto que teníamos que poner, si era un contacto normal abierto o un contacto normal cerrado. ¿En qué habíamos quedado, se acuerdan? En serie. ¿Qué pongo en serie? ¿Un contacto normal abierto o un contacto normal cerrado? Siempre recuerden lo ¿En que les dónde, dije. profe? Disculpe. Un contacto, vamos a poner un contacto acá en serie con todo, que va a hacer que cuando nuestro guardamotor actúe, por decirlo de alguna forma, me va a actuar ese contacto y me va a desenergizar todo acá. Recuerden siempre lo que les dije, de que los contactos se dibujan sin tensión o a motor parado o con el dispositivo sin ningún tipo de actuación tipo mecánica, digamos. En el caso de un guardamotor, digamos que estaría desconectado. Tendría que ser un normal abierto. Ok, sí, Normal cerrado. normal cerrado dicen algunos, pero si yo pongo un normal cerrado, si quieren lo podemos probar. Bueno, vamos a probar. Pongo un normal cerrado. Lo voy a vincular. Uy, puse. Ah, no está bien. Pongo un normal cerrado, lo voy a vincular, lo voy a llamar como si fuese un contacto auxiliar. Tengan en cuenta eso, ¿no? Que por ello voy un poquito rápido. Este va a ser un contacto auxiliar del guardamotor. O sea, el guardamotor tiene contactos auxiliares también. Vienen con contactos auxiliares. Después, si quieren, les muestro una imagen. Y ahora lo conecto. Ok, vamos a ver. Ahí está. Tensión ahí, llega hasta acá. ¿Qué voy a hacer? Este guardamotor está abierto, como ustedes lo ven, así que si yo le doy a este, me pasa lo que pasaba recién, ¿no? Se me energiza la bobina del contactor, pero el motor no va a arrancar porque este está abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar este. Ah, bueno, pero ahora resulta que al cerrar este guardamotor, se me abre acá. Entonces, por más que yo le dé a mi pulsador, no se me energiza la bobina. Eso es porque en realidad acá, al ponerlo en serie y como le dije recién, a los contactos estar dibujados siempre a motor parado, sin tensión o sin ningún tipo de fuerza mecánica aplicada,
En este caso es como si fuera, para decirlo de una forma sencilla, como si fuera una llave termomagnética. La llave termomagnética, ustedes vieron que cuando la levantan, ahí adquiere presión el resorte, y cuando salta, el resorte elimina toda la presión. Bueno, en el caso del guardamotor sería algo similar. Entonces el guardamotor está abierto en condición sin energía mecánica, cuando está abierto. Entonces lo que yo tendría que hacer acá es colocar un contacto normal abierto que se cierre cuando cierre mi guardamotor. ¿Está claro ahí? Porque cuando yo cerré el guardamotor, se me abrió su contacto auxiliar asociado. Sí, sí, sí. ¿Ok? Perdón que lo esté minimizando así, pero me jode la parte de arriba de él. Bien, entonces lo cambio. Lo voy a dejar por acá porque yo lo voy a usar un ratito. Vamos a poner un normal abierto. Lo vamos a vincular. Lo simulo. Y ahora sí. En este caso, si yo, que responde un poco también la pregunta que me hicieron recién, no me acuerdo quién fue. En este caso, al yo tener un contacto en serie con todo normal abierto vinculado a esta protección, ahora sí, por más que yo le dé al pulsador, fíjense que el pulsador ahí, el pulsador de arranque se me está cerrando, pero al estar este contacto en serie normal abierto, no me llega energía a la bobina del contactor, y por más que yo le dé al pulsador, a diferencia de recién, el contactor no se está energizando, es decir, no está cerrando sus contactos. Fíjense, ¿no? Ahora, cuando yo cierre mi guardamotor, ahí me cerró su contacto auxiliar asociado, ¿no? Entonces, ahora sí, yo estoy en condiciones de pulsar mi pulsador de arranque, y al hacerlo, el motor comienza a funcionar. ¿Qué pasa si por algún defecto, ya sea un cortocircuito o una sobrecarga, me actúa el guardamotor? Bueno, entonces no solo me saca, no solo me desenergiza el motor, sino que además me desenergiza la bobina del contactor y me abre. Porque tranquilamente podría ser, si yo no pusiera esto acá y pusiera un cable, el circuito del motor se me va a abrir, pero va a quedar la bobina del contactor cerrada, como pasaba al principio. Esto va a quedar energizado. Bueno, de a poquito le vamos poniendo un poco más, digamos. Al principio no se me quedaba funcionando el motor, o sea, lo enclavamos con este contacto auxiliar del contactor. Luego, lo que hicimos fue ponerle una protección, un guardamotor termomagnético o magnetotérmico, que se le dice también, el cual le asociamos un contacto. Y bueno, ahora el dueño del lugar lo que quiere es que cuando falla el dispositivo nos avise mediante una luz. Entonces, en este caso, y al ponerlo en paralelo, sí, vamos a utilizar, como ya van a ver ustedes, este contacto normal cerrado que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a señalizar mediante un contacto Vamos a poner también una luz, que no me acuerdo dónde está, un tipo piloto. Capaz que esté acá. Diré que lo había visto. Perdón, se me perdió la... Acá está. Ahí está. Esta luz le vamos a dar un color rojo porque quiere decir que actúa la protección termomagnética. La vamos a conectar.
Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Antes. Evidentemente, si este contacto también es de mi Q1 y yo ya tengo un contacto asociado 13-14, no podría, el programa no te lo restringe, pero no podría tener un contacto 11 y 12, porque quiere decir que está en la misma posición que este. Así que lo que voy a hacer, le vamos a poner la posición 21-22. Esto lo hago para que le vayan agarrando un poco la mano a la referencia de Bornes, nada más. Quiere decir que en la posición, digamos, este guardamotor, tengo en la posición 1 un contacto normal abierto y en la posición 2 un normal cerrado. Bien, como ustedes ven, en este caso se me prendió la luz porque tengo el contacto normal cerrado del guardamotor, pero si yo cierro el guardamotor, esta luz se apaga, quiere decir que está todo en orden. O sea, la máquina no está funcionando simplemente porque no le he dado el pulsador de arranque. Cuando yo le dé a nuestro pulsador de arranque, el motor se energiza y comienza a funcionar. Si yo la máquina la paro desde nuestro pulsador de parada, la máquina para, pero la luz indicadora de mi guardamotor sigue desenergizada. Ahora bien, si yo arranco la máquina, pero por alguna casualidad me funciona el guardamotor, entonces ya se me prende la luz roja que me está indicando que la máquina dejó de funcionar porque me actuó el guardamotor. Y así como eso podría ser cualquier otra cosa. Podría poner otro contacto normal abierto, por ejemplo, de caso M1 para señalizar que el motor está en funcionamiento. Lo podría poner acá, por ejemplo. Uy, perdón. Quiero dejar de simular y aprieto dejar de compartir. Podría poner una luz, una señalización, mejor dicho. Verde. ¿Qué me va a estar indicando esta luz? Que está cerrado el contactor. Si no está accionado el guardamotor, digamos, si no está el guardamotor abierto, quiere decir que el motor está funcionando. Porque puede que esta luz esté encendida. Bueno, acá no va a pasar nunca porque no hay forma que me quede energizado el contactor si no está cerrado el guardamotor por este contacto que está acá. ¿Está bien o estoy hablando chino? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestro... Primero lo vamos a poner en simular. Después vamos a cerrar nuestro guardamotor, se me apaga esa luz roja de acá y por último le vamos a dar a nuestro pulsador de arranque y se me energiza tanto el contactor, se me cierra el contactor, se me energiza el motor y a su vez me arranca la máquina. Ya sea frenándola de nuestro pulsador de parada o porque actúa la protección termomagnética o el guardamotor, me deja de funcionar esta lámpara de acá, que era la indicadora de que el motor estaba en funcionamiento. ¿Cómo lo ven? ¿Qué le agregarían? ¿Le agregarían algo? ¿Le sacarían algo? Está interesante. Bueno, recuerden descargar el programa. Como les decía, el jueves que viene lo vamos a usar. Mejor dicho, lo van a usar ustedes. Porque vamos a empezar con el práctico. Hasta la clase de hoy nosotros habíamos estado viendo en su mayoría teoría. Vamos a seguir avanzando un poquito con la teoría, pero a la vez vamos a ir avanzando un poco con el práctico. Así que la idea es que tengan el programa, así practican circuitos de potencia y comando, que son en definitiva lo que necesitamos que aprendan bien para después pasarlo al PLC. Y si
todo funciona bien, incluso irnos ya hacia los sistemas de escala, que vamos a ver si lo podemos implementar este año. Así que bueno, ¿dudas? Ingeniero, tengo una consultita. Sí. Yo tengo un relé térmico acá, Sí. pero es viejo, ¿no? Sí. Yo acá puedo ver los contactos auxiliares. Sí. Dicen normal abierto, normal cerrado. Sí. Y ahí arriba hay un A2 que tiene un cablecito nomás. Sí. Ese A2, ¿qué es? Porque no hay un A1, nada. Bien, es una buena pregunta. Te podría mandar una foto, porque ahí arriba el tornillito que se ve. Sí. A2, dice, A2. pareciera ser por nomenclatura, pareciera ser la parte de abajo de una bobina, digamos, el final de una bobina. Salvo que vaya acoplado con, la única que se me ocurre es que vaya acoplado con un contactor, por ejemplo, entonces vos en la primera parte, o sea, el conector A1 lo tengas en el contactor y el conector A2 lo tengas ahí. Se me ocurre que puede llegar a ser así, pero no te sabría decir. No sé, Marco, que vos también trabajas en eso, si lo has visto. Sí, me parece, no estoy del 100% seguro, pero me parece que eso corta la energía de la bobina del contactor. Claro. Para que cuando actúe el relé térmico también desvincule la parte de comando del contactor y no siga energizado. Claro, me suena que viene por ahí, por eso te pone A2 únicamente. Para mí va vinculado al contactor y, digamos, el A1 vos lo conectarías a la bobina del contactor propiamente dicha y el A2 se conectaría ahí, de tal forma que cuando actúa eso, bueno, te deja sin energía también la bobina del contactor. Para mí es eso, para mí es así. Bueno, lo voy a habría probar, tengo que hacer andar una bomba de agua. Fíjate bien antes por las dudas. Vamos a ver qué onda. Sí, pero se me ocurre que debe ser eso. Pero fíjate bien, investigarlo un poquito más por las dudas. Bueno. Antes de energizar. Claro, antes de energizar. Pero sí, calculo que debe ser eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, gente, le quedan 10 minutitos para descansar antes de la próxima materia. Nos vemos el jueves a las 19. Bueno, muchas gracias. El jueves. Hasta luego. Acuérdense de... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Acuérdense de tener el programa. Hasta luego. Perfecto. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.